Bien, ¿recuerda lo que vimos la semana pasada? ¿No? ¿Recuerdan el versículo con el que partimos que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Y el título de la enseñanza, que era el capítulo 4 de este estudio, es que el amor nos obliga, ¿a qué? A disciplinar, ¿cierto? El amor nos obliga a disciplinar. El amor es sacrificar lo tuyo por el bien del otro, ¿cierto? Y hablábamos de precisamente esa zona de confort que nosotros tenemos que renunciar a esa zona de confort para poder criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hablábamos también un poco sobre las teorías que hay de crianza en nuestra sociedad, en donde se enseña que, por ejemplo, no se deben tocar los niños, que no se deben violentar los niños de ninguna manera. ¿Por qué? Porque se van a traumar, etcétera, etcétera. Y hay un científico famoso que es Benjamin McLean Spock, que fue que postuló que los niños no se debían disciplinar. Bueno, todo eso ha traído la sociedad en la que estamos, hermano. Una sociedad en donde no hay respeto por la autoridad, una sociedad en donde hay insolencia, y eso se ve inclusive hasta en la iglesia. ¿Y para qué vamos a darnos más vueltas si es así? Y hoy día vamos a seguir con el punto tercero de esta enseñanza, que es de este capítulo, y este es el último para pasar al siguiente capítulo, que va a hablar acerca, bueno, vamos a ya verlo luego, que es el motivo de disciplinar a tu hijo debe ser un profundo amor. Como veíamos en Hebreos, dice, porque el Señor no disciplina al que odia, al que ama disciplina. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuál debe ser el motivo de nosotros para disciplinar a nuestros hijos? ¿Odio, rabia, rencor, o debe ser el amor? Debe ser el amor, ¿cierto? Hermanos, lo vemos cuando, por ejemplo, llevamos a nuestros hijos al dentista y nuestro hijo no quiere ir al dentista, no quiere sentarse en esa silla, no quiere sufrir con esa herramienta que usan los dentistas, pero sabemos que le va a hacer bien. Bueno, lo mismo en la disciplina. Y debemos aclarar, hermano, el motivo de los padres en disciplinar a sus hijos. No es que quiero el mal para mi hijo, sino al contrario, yo lo que quiero es el bien. Y este bien no es que le sirvo todo lo bueno en la vida en bandeja de plata, ¿cierto? Sino que mi hijo llegue a ser un hombre maduro que pueda proveer para sí mismo y que pueda proveer para otros. ¿Recuerda cuando veíamos el tema? ¿Está un poco fuerte o mi idea? ¿No? ¿No? Ah, ya. ¿Recuerda cuando hablábamos de los procesos de crecimiento? Cuando nosotros, no sé si lo vimos acá, pero cuando nosotros somos bebés no nos podemos alimentar. Cuando vamos creciendo ya empezamos a alimentarnos nosotros mismos. Llega un punto en donde nosotros ya empezamos a adquirir nuestro alimento y por último empezamos a alimentar a otros, ¿me entiende? Entonces tenemos que lograr que nuestros hijos sean personas maduras, hombres maduros y mujeres maduras. Hermanos, lo vemos también inclusive en aquellos que han tenido éxito en el deporte. Si vemos la vida, por ejemplo, de Marcelo Ríos, que fue un tenista nuestro que fue número 1. ¿Cómo fue su niñez? ¿Le dieron todo en bandeja de plata? No, hermano, entrenó y lo levantaban temprano y el papá ahí lo incentivó, lo ayudó, lo estimuló y le hizo exigirse. ¿Y qué es lo que logró? Ser número 1. Ser un tremendo tenista que hasta el día de hoy se recuerda como una zurda que nadie más ha tenido. Vemos el caso, por ejemplo, de Lionel Messi, un futbolista. Hermanos, ¿saben desde qué edad Lionel Messi estaba en el Barcelona? Hermano, era chiquitito, ¿cuánto? ¿8 años? Más chico comenzó. Y él comenzó a entrenar y se esforzó hasta que llegó a un punto en donde hoy día es quien es. Entonces, hermano, lamentablemente nosotros a nuestros hijos muchas veces les enseñamos que todo es instantáneo y no es así. Debemos enseñar a través de la disciplina, y recuerde que disciplina no es solo darle duro, sino que es una vida en disciplina, pueda ir creciendo y madurando. Hay amor en el padre cuando sacrifica sus sentimientos que le incitan a no disciplinarle en ese momento y enfrentar su necedad para establecer la sabiduría de Dios en la vida de su hijo. Recuerda que nosotros como papá enfrentamos la necedad de nuestros hijos, enfrentamos valores satánicos en el corazón de nuestros hijos y tenemos que
perder o renunciar a esos sentimientos que me incitan a no decirle nada, a no hacerle nada, porque eso es cómodo, ¿cierto? Y aunque le duele al papá o a la mamá, igual que al hijo, el padre lo castiga, ¿cierto?, para corregir su mala conducta, alejar su necedad y cambiar sus valores errados por los que deben llevar bíblicamente. Y como padre, hermano, tengo que sacrificar mi comodidad social en el hogar cuando disciplino a mi hijo, ¿cierto? Porque hay un costo. ¿Es trabajoso? ¿Es difícil? Sí. Y es siempre más fácil, hermano, simplemente hacerse el Larry, como dicen algunos, ¿cierto? Es fácil hacerse el Larry, ¿cierto? Los niños están haciendo samba y ganuta, y nosotros, ¿qué? Déjalo, si son niños, estoy cansado, no quiero hacer nada. El problema, hermano, es que nuestros hijos intensifican su necedad en su corazón y el día de mañana nos van a dejar en vergüenza. Y nos dejan en vergüenza frente a las demás personas con pataletas y etc. Entonces, ¿es fácil ser padre? No. ¿Requiere sacrificio? Sí. Pero eso, la motivación debe ser, hermano, el amor. Porque si tú te amas más a ti mismo, te vas a quedar en el sillón sin disciplinar. Pero si amas más a tus hijos, te vas a levantar y vas a disciplinar. Y esa conducta, hermano, del padre demuestra que él ama a su hijo. Por eso dice que Dios a quien ama, disciplina. Y azota a quien recibe por hijo. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo. Los niños están jugando afuera de la casa y entran de manera abrupta, repentina, intempestiva. Hay adultos en la casa, está su mamá y está otra persona más conversando y empiezan gritando y diciendo: mamá, quiero bebida, mamá, quiero agua, mamá, quiero galletas, mamá, tengo hambre, mamá, quiero esto, mamá, quiero esto otro. Gritándole. Y quedan 20 minutos para que esté listo el almuerzo y almuercen. Primero, el papá muchas veces no quiere entrenar a su hijo en ese minuto. Porque en ese minuto es donde uno tiene que entrenarlo. En ese minuto es donde el papá tiene que decir y mostrarle a su hijo que no se debe gritar a un adulto. Ni tampoco quiere entrenarlo, ni tampoco quiere reprenderlo porque interrumpió la conversación de dos adultos. ¿Y qué pasa con los niños? No aprenden nunca, por hermano. No aprenden nunca. No respetan los adultos, no respetan la autoridad. Hermano, yo lo veo a diario en el colegio, el hermano Wilmy debe ser testigo. Los cabros chicos pasan, hermano, y a uno lo embisten, y usted cree que se devuelven a decir perdón. Nada. Porque ellos son primeros, son segundos y son terceros. Y en la casa ellos son primeros, segundos y terceros. Y usted vaya a tocarle el pelo a un niño. Hermano, acá en la iglesia sucede eso también. Niños que lo único que quieren es que sean satisfechas sus necesidades. Y nosotros como padres somos los llamados a entrenarlos, a decirle: no, basta, te espera, quedan 20 minutos para el almuerzo. Y respeta a tu madre que está conversando con un adulto, no se interrumpe hacia una conversación, no se llega gritando a una casa. Eso, hermano, es educación. Después vemos niños de 30, 40 años que hacen lo mismo, solo que con bigote. El respeto, hermano, significa que tienen en consideración la vida de los demás, antes de los deseos de ellos mismos. El respeto es llegar a un lugar, esperar que termine una conversación y decir: perdone, disculpe, mamá, tengo hambre, ¿podré tomar un vaso de agua o comerme una fruta o algo así? Uno diría: pero son niños, pastor, pero es que nosotros somos los que los formamos. Nosotros debemos formarlos y es muy importante ver las costumbres de nuestra generación, hermano. Hasta la comida que comen los niños es mala. Los médicos, hermanos, dicen que los niños deben comer mucha fibra, deben comer verduras, deben comer frutas, deben alejarse de una dieta de pura carne, ¿cierto? O puros dulces, o puras grasas, o puras frituras. ¿Pero qué comen los niños? Esas cosas. Ahora, todo lo malo que comen los niños, y por otra parte los padres de nuestra generación, tampoco se esfuerzan en tratar de hacer que los niños coman lo que es bueno para ellos, por ejemplo, verduras. El hecho de tratar, hermano, de convencerle de comer verduras y de enseñarles el respeto a la autoridad del padre, no se ve en el mundo y lamentablemente, hermano, tampoco se está viendo en las iglesias. Enseñamos a nuestros hijos igual que el mundo. ¿Y sabe qué? Con este ejemplo de la comida, que es muy importante, yo creo, hermano, porque
bueno, tenemos muchos índices de obesidad en nuestra sociedad y, hermano, voy a llegar a este punto más adelante, pero a los 40 años ya te están detectando problemas de niveles, de diabetes, etcétera. Pero ¿qué dijo Dios acerca, por ejemplo, de las verduras? ¿Recuerdan en Génesis 1:26 que dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano, y hasta aquí nosotros estamos felices y decimos, no, nosotros señoreamos en la creación de Dios, estamos sobre toda criatura y tenemos que fructificar, tenemos que multiplicar, tenemos que llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Amén. Pero fíjese lo que dice luego. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Y qué termina el versículo 31 diciendo? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero ¿qué hacen las mamitas? Ah, ¿no quiere comer el pimentón? No, ya no comamos eso, que es malo. Ah, ¿no quiere espárrago? Ya, no, si esto es malo eso. Zapallo, saquemos el zapallo. Hermano, Dios hizo todo vegetal y vio que era bueno. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos cuando les permitimos no comer lo que les sirven en la mesa? Que no todo lo que Dios creó es bueno. Hay cosas malas. ¿Y eso es bíblico? Incluso más adelante, hermano, ya con Noé, Dios abre esta ordenanza a la carne. En Génesis 9:1 que dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Muy similar a lo anterior. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, dice. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, cuando un niño no quiere comer poroto, ¿qué estamos diciéndole y enseñándole nosotros como papá? Rechace lo que Dios le dio, pues, hijo. Dios te dio esa legumbre. Dios te dio ese plato con verduras, con carnes, con legumbres, con todo, y tú lo estás rechazando. No, hijo, tú te lo comes porque Dios lo dio, y Dios lo proveyó, y Dios lo trajo a esta mesa. Y antes de comer, nosotros agradecimos a Dios por lo que Dios puso en nuestra mesa. Pero ¿qué enseñan las mamás hoy día y los papás hoy día? No, hijo, coma lo que usted quiera. Eso, hermano, déjeme decirle que es satánico. Nosotros como padres, al permitir a nuestros hijos que no coman frutas, verduras o carne, les enseñamos con esto que lo que Dios creó es malo. Y esa doctrina es de demonios. Y ya van a ver por qué. Somos mal agradecidos con nuestro Dios y después esperamos que ellos sean agradecidos con nosotros. Pero la verdad, hermano, es que todo lo que Dios creó es bueno. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Hermano, eso es doctrina de demonios. En los últimos tiempos vamos a empezar a abstenernos de alimento y mandar a decir, ¿sabe qué? No puede comer azúcar usted. ¿Por qué no? ¿Se ha puesto a pensar en eso? No, es que usted no puede comer carne. ¿Por qué no? Es que no puede comer hidratos de carbono, no sé cómo se llaman, carbohidratos, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque somos cerdos. Porque no comemos justa medida. Nosotros nos llenamos como cerdos, ¿cierto? Y comemos en exceso y nos enfermamos. Pero todo lo que Dios creó es bueno. Hermano, todo lo que Dios creó es bueno. Y quien diga que no debe comer cierto alimento, hermano, está participando de lo que es los últimos tiempos. ¿Se da cuenta?
Ay, me estoy poniendo muy en la volada, pastor. Sí, puede ser. Pero hermano, quiero hacer hincapié de que nosotros a nuestros hijos le enseñamos que todo es bueno o todo es malo. Abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia, escuche bien, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y si se toma, escúcheme bien, con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración. ¿Por qué oramos entonces, hermano? Que somos hipócritas nosotros. Hijos, oremos para que Dios bendiga este alimento. Pero no te comas eso que te va a hacer mal. Pero si estamos orando para que Dios lo bendiga, para que haga bien a nuestros cuerpos, ¿le estamos dando veneno? ¿Le estamos dando excremento? ¿Le estamos dando, hermano, cianuro? ¿O le estamos dando un plato con legumbres, un plato con vegetales? ¿Le estamos dando fruta? ¿Le estamos dando agua? Oremos a Dios para que nos haga bien. ¿Dónde está el problema, hermano? En nosotros. Dios no creó las bebidas, hermanos, con exceso de azúcar. Dios no creó las frituras, por decirlo así. Hermano, Dios creó el alimento como viene de la tierra y como viene del animal. Y Dios lo bendijo y dijo que es bueno y nos dio la bendición de poder comer. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con esto, hermano? Que nosotros somos quienes enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios. Cuando yo era chico, recuerdo que a mí una de las cosas que yo no podía comer era el pimentón cocido. Una cuestión que me provocaba arcadas, hasta vomitar. Y mi mamá me obligaba a comer. Yo siempre me comía todo y dejaba los pimentones. Y me decía, te comes todos los pimentones. Bueno, las mamás son más flexibles, pero el papá siempre está ahí poniéndola, te comes todo. Y mi papá me hacía comer todo. ¿Y sabes lo que le voy a decir, hermano? Que no me morí. Y hoy día me encanta. Hoy día me encanta. Y hoy día cada vez que yo como un plato de comida en mi casa, yo digo, gracias Señor, porque tú me lo diste. ¿Sabe que, hermano, uno de los ejercicios que hace muy bien, y ojalá usted lo pueda hacer en su casa, es hacerse una huerta? Porque hoy día vivimos en la era de lo instantáneo y nuestros hijos ven que vamos al supermercado y sacamos una bolsa con cosas que son malas. Cuando uno viera cuánto tiempo demora una plantita en dar un fruto o una hojita en crecer y llegar a poder sacar esa hoja y poder comerla, hermano, cuánto trabajo hay, cuánto cansancio y cuánto sudor para poder comer de aquel trabajo de la tierra, hermano, entonces vamos a empezar a valorar lo que Dios nos está dando. Pero Satanás de manera muy astuta nos ha sacado del campo, de la tierra, de las cosas naturales y nos ha llevado a la ciudad. Y como nosotros tenemos plata, y con poder adquisitivo, vamos y compramos y votamos inclusive, hermano. ¿Y eso en qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y es ahí en donde estamos con nuestros hijos, hermano. Porque probablemente nuestros papás no nos enseñaron esto. Nuestros papás no nos hicieron comernos todo. Nuestros papás nos permitieron permisos. Y hoy día nosotros replicamos lo mismo a nuestro hijo sin pensar que estamos diciéndole, no, gracias Dios por lo que tú me diste, no me gusta. Entonces, ¿qué permitimos a nuestros hijos? Coman lo que quieran. Coman masas, coman dulces, en excesos, coman frituras. Y llega un momento en donde nosotros pensamos, no, yo amo a mi hijo, entonces no lo voy a obligar a comerse ese pimentón crudo, el pimentón cocido, qué asqueroso, no. Ese cochayuyo, no, esa guatita, no, ¿cómo se le ocurre hacer sufrir a mi hijo así? Coma lo que quiera, hijo, coma papitas fritas, pollitos fritos, coma esto, otro, hasta que llega a tener nuestro hijo 40 años, va al médico y el médico le dice que tiene problemas graves de salud, porque ha comido excesos por años y no ha hecho ejercicio. Y yo me pregunto, ¿ese es amor? ¿Eso es amor? Cuando la mamá lo malcrió o el papá lo malcrió y provocó en ella y en él problemas de salud. ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros por no tener un problema en la mesa y no tener escándalo en nuestra mesa,
y no tener gritos y no tener escándalo o problemas o conflictos con nuestros hijos, porque es más fácil para nosotros, le provocamos un daño a la postre. Y esos hijos se crían de manera mal agradecida con lo que Dios les da y obviamente con salud deteriorada. Hermano, eso no es amor, eso es gratificación a sí mismo. Los padres hacen lo más fácil para ellos y para los niños. Y todos pagan por no amar sinceramente y corregir lo malo en nosotros y en nuestros hijos. Por eso dice que Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Por otra parte, hermano, no solo cometemos el error de alimentar con una dieta desbalanceada a nuestros hijos, con exceso y con glotonerías, sino que además dejamos de balancear la parte más importante en su dieta. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no va a tener hambre, hermano, con 40 días de ayuno? Y fíjese lo que pasa a continuación. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe lo que yo veo ahí? Que el Señor Jesús le dice a Satanás: ¿sabes qué, Satanás? ¿Tú crees que yo necesito ahora comer pan? Porque estoy 40 días sin comer. Pero déjame decirte una cosa, que la palabra de Dios también me alimenta. Y nosotros menospreciamos la palabra de Dios con nuestros hijos. Nos preocupamos de que coman dietas equilibradas, balanceadas, o coman lo que quieran, pero nunca nos preocupamos de su salud espiritual. Y el Señor Jesús dijo: teniendo hambre, no solo de pan voy a vivir. Una fuente de sustento más importante que el alimento, hermano, que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales de manera que nos bendice por la eternidad, mucho más que el alivio temporal del hambre física. Por lo tanto, hermano, lo que Jesús quiso decirle, como parafraseando un poco, es como: tentador, actúa sobre la falsa suposición de que para que el hombre sacie el hambre y siga viviendo, es absolutamente necesario el pan. Ante esa errónea suposición, yo ahora declaro que la única fuente indispensable de la vida y bienestar del hombre, y para mí, es el poder de mi palabra, que es creativa, fortalecedora y sustentadora. La palabra de Dios, hermano, no es solo espiritual. Hermano, la palabra de Dios no solo... Piensa en una cosa, la Biblia dice que el espíritu afable hermosea ¿qué cosa? ¿Cómo se transforma algo espiritual en algo físico? ¿Cómo se transforma algo espiritual en algo físico? Jesús lo sabía. No solo de pan voy a vivir. Y suena ridículo, ¿cierto? Hijo, ¿tiene hambre? Vaya a comerse un par de versículos o un capítulo y después vuelva. Y esa expresión, toda palabra que sale de la boca de Dios, se refiere a la palabra de su poder. Es la omnipotencia de Dios ejercida en la creación y la preservación. Recuerde que la palabra de Dios creó todo. Tiene poder creativa la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fueron hechos los animales, que tú comes y te sacias. Por la palabra de Dios fueron hechos las plantas, donde se saca el maíz, donde se saca la harina y tú te comes ese pan. ¿Acaso la palabra de Dios no te puede quitar el hambre? ¿No te puede dar vida? ¿No te puede dar salud? ¿Se da cuenta? Pero nosotros somos tan miopes y cortos de vista. Es su palabra de orden efectiva. Por ejemplo, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por la palabra de Dios también fueron hechos los cielos, Salmo 33:6, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo ejército, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Entonces, hermanos míos, ¿qué nos debe mover? ¿Cuál debe ser la motivación de disciplinar a nuestros hijos? El amor. Pero ese amor debe ser plasmado, hermano, en el bienestar del hijo y no el nuestro. Y con esto vamos a entrar al capítulo 5, que es responsabilidades de los padres hacia sus hijos. ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es ser un padre? Muchos jóvenes o matrimonios jóvenes piensan que el ser padre, como lo muestra muchas veces el cine o la cultura secular, es como quien disfruta la vida con sus hijos, es pasarlo bien con tus hijos, es ser amigo de tus hijos, es llevarlos a actividades, distraerte con tus hijos, etcétera, ser un padre entretenido, papi Ricky. Pero muchos de ellos también tuvieron padres muy duros. Entonces los padres de hoy quieren hacer todo más suave que los padres que tuvieron. Porque ellos tuvieron una niñez dura, muy dura. Pero hermano, cuando nosotros tratamos de aplicar nuestra sabiduría a la crianza, tenemos que nosotros llevar ese pensamiento a los pies de Cristo, a la obediencia a los pies de Cristo, y tenemos que llevarlo a la luz de la Escritura. Porque hay responsabilidades envueltas en ser padre, y estas responsabilidades están definidas por medio de lo que Dios dice y no lo que nosotros creemos que es ser buen padre. Y aquí vamos a entrar en un tema que es la esencia de lo que es ser un padre. ¿Qué cree usted, hermano, que es ser un padre? ¿Cómo definiría usted ser un padre? ¿Un buen padre? ¿Ah? Sí, claro. Ahora, sí, pues aquí lo decimos, pero culturalmente, ¿qué será ser un buen padre? ¿Alguien buena onda? ¿Alguien divertido? ¿Proveedor? ¿Sabe lo que es ser un buen padre, hermano? Un buen padre, o los padres, mandan en la vida de los hijos. Y quizás suena de perogrullo y usted dice, pero es verdad, pero si eso es así, pastor. Pero vamos a ver que no es tan así. Hermano, yo he visto en mi corta vida, que son 39 años, he visto a padres que han perdido todo el sentido de ser padre con sus hijos. A padres que tienen que pedirle permiso a sus hijos antes de hacer cualquier cosa. Hijo, ¿te parece si hacemos esto, otro? Hija, ¿le parece? Las preferencias de los hijos son la última palabra. Si el hijo no acepta, no se hace. Si el hijo se somete a la autoridad de los padres y de la familia, si no acepta y no se somete a la autoridad de los padres y de la familia, hace una pataleta, un escándalo, grita, da voces, se tira al suelo. Y hermano, eso uno lo ve en los supermercados, uno lo ve en los colegios, uno lo ve en la calle, uno lo ve inclusive hasta en la iglesia. Y eso, hermano, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque los hijos mandan y no los padres. Entonces el concepto detrás de la palabra padre, como se usa en la Biblia, hermano, es que un padre manda, ordena, estructura y en cualquier otra forma establece la vida de su hijo. En este contexto, hermano, en cómo se usa en la Biblia, la opinión del hijo no es importante. Escuche bien, no es importante. Si el padre quiere hacer feliz al hijo con algo o en algo, lo hace, pero por lo general es el padre quien debe mandar en la vida de su hijo. Mire, hay el caso de un hombre en Jueces 17:10 que dice: entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. Este no era un pariente, no era nada. Y le dice este hombre, quédate en mi casa, y fíjese lo que dice luego, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Hermano, ¿sabe lo que le dice a este sacerdote? Le dice, quédate en mi casa y mándame. Eso le dijo. Hoy día una hermana me decía, quiero pedirle un consejo, pastor, ya que no tengo esposo, que me oriente. Y yo pensaba precisamente en esto.
Uno piensa, no, los papás tenemos que ser buena onda, tenemos que hacer todo lo que el hijo quiere, si el hijo no quiere no lo hacemos, vamos donde el hijo quiere. Hermano, un padre es quien manda y tú serás para mí padre. Lo interesante, hermano, de este pasaje es que Micaía no tenía ninguna relación con este sacerdote y le pidió que sea su padre. ¿Y qué fue esto, hermano? Simplemente la petición era de ser quien le impusiera normas morales, quien se hiciera responsable para mandarle moralmente en su vida. Micaía dejó su vida en las manos y en el control y la dirección de este sacerdote. Tú serás para mí padre. Esta práctica, hermano, de hacer a alguien su padre, era reconocida en aquel tiempo como padre, y significa mandar y ordenar en la vida de otro, ¿cierto? Aunque no sea un hijo biológico o aunque pueda tener más años que tú puedes pedirle a alguien que sea tu padre. Por ejemplo, José, ¿usted sabe que se define como el padre de Faraón? José, hermano, José. ¿Por qué? Fíjense Génesis 45:8, dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. ¿Qué onda? ¿Se fue en la bola, José? Y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Y por qué dice por padre de Faraón? ¿Ah? Porque él mandaba, por hermano. Él mandaba, José mandaba. Mandaba en el país, mandaba en su casa. Finalmente Faraón lo tuvo por padre. ¿Me entiende? Ese es el concepto del padre. Eliseo, por ejemplo, era un padre para Joás. Segunda de Reyes 6:21 dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? ¿Y por qué le dice padre mío? Porque Joás, hermano, para él Eliseo le aconsejaba, le guiaba en su vida, le estructuraba su vida, le obedecía, se sometía. Un poco más adelante en el capítulo 13, versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Padre mío, le dijo. Y desde este punto de vista, hermano, vemos personas que no tienen ninguna relación biológica, ni tampoco de padrastro con la persona que los toma por padre. Pero se hace entre dos personas una relación de sumisión a la autoridad y discernimiento y una voluntad bajo la otra. Y hermano, y a la verdad, esto no es un ejemplo, esto es un ejemplo perfecto entre la relación, por ejemplo, del Padre de Dios y su Hijo Jesucristo. Ni uno de los dos es más viejo que el otro, ambos son iguales, pero uno se somete al otro. Jesús reconoce como Padre a Dios y se somete y hace todo lo que Él quiere. Dios le estructuró la vida, Dios le dijo que fuera a la cruz, Dios le dijo que tenía que hacer esto, y Jesús inclusive dice que Él nunca dijo nada que Dios no le haya dicho que dijera, ni había hecho nada que Dios no le haya dicho que hiciera. Hebreos 1:5-6 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjense lo que dice, mi hijo eres tú. Entonces, hermanos, los padres biológicos, nosotros como papás de nuestros hijos, ¿qué figura tenemos en esa relación? ¿La figura de hacer todo lo que el hijo quiera? ¿O la figura de mandar? Y tu hijo o hija, pregúntate también, ¿reconoces a tu padre como padre? ¿A tu madre? ¿Y te sometes bajo su autoridad? Y le dices, tú eres para mí padre o madre. Entonces, hermanos, los padres biológicos no hablan así con sus hijos. O sea, Jesús es el hijo del Padre porque declaran los dos que así es. Esta relación es recíproca.
El Padre le reconoce como hijo y el Hijo reconoce al Padre como Padre. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense que quien es siervo de Cristo hace la voluntad de su Padre. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ser hijo o ser padre no es solamente haberlos, no sé cómo se dice, si concebido o engendrado. No es solo engendrar, sino que es mandar en la vida del hijo. Y el hijo a la vez reconoce al padre como padre y se somete a su voluntad. ¿Cuántas relaciones de padre e hijos tenemos así aquí en esta iglesia? ¿Cuántos hijos reconocen a sus padres como padre? ¿Cuántos padres mandan en la vida a sus hijos? Uno se hace hijo del Padre porque sigue la voluntad del Padre. Esto es ser un buen hijo del Padre. La meta del hijo es la de agradar a su Padre. El mundo ha hecho tanto escándalo, hermanos, sobre la rebelión de los hijos y de sus padres, que casi es la norma que los hijos sean rebeldes. Y hermanos, yo escucho a diario, de hecho hoy día escuché por ahí, no, tiene 14 años, es una edad complicada. ¿Quién dijo que existían las edades complicadas, hermano? ¿Dónde está en la Biblia que hay complicaciones en la edad? ¿Dónde está en la Biblia de que el niño va a pasar por rebelión? Muéstremelo usted, por favor. ¿Dónde está en la Biblia que la adolescencia es una etapa en donde el joven se revela? ¿Dónde está? Yo no veo jóvenes rebeldes en la Biblia, hermano, como regla. Yo lo que veo son hombres y mujeres rebeldes, que pueden ser niños, jóvenes o adultos. ¿Pero qué tenemos hoy día en nuestra sociedad? No, que los jóvenes son rebeldes, que son etapas complicadas. Hermano, yo espero que hasta el día que yo entregue a mis hijos en el altar, nunca se rebelen. No tienen por qué rebelarse. Ellos tienen que obedecer. Ellos tienen que aceptar la autoridad de su padre. Ellos tienen que someterse a la autoridad de Dios. Y a la vez yo debo mandar en la vida de ellos. Pero el mundo, ¿qué es lo que dice? No, la rebelión es una etapa No, hermano. El mundo también dice que tú a los 7 años tienes que tener una comezón y adulterar. ¿Sí o no? El mundo también dice tantas tonteras, hermano, que tú le vas a creer lo que dice el mundo, la sabiduría del mundo, lo que dice Dios. Es muy, hermano, refrescante cuando uno ve a hijos siendo obedientes a sus padres. ¿Sabe qué? Yo puedo hablar en este punto del pastor Julián. Una vez yo al pastor Julián le dije, pastor, ¿usted cómo lo ha hecho con sus hijos cuando entran en rebeldía? Yo teniendo niños chiquititos, mucho más chicos que los que tengo ahora. Y él me dijo, ¿qué? En la juventud, cuando se ponen rebeldes. ¿Dónde me dijo? ¿Por qué se tienen que poner rebeldes? ¿Por qué se tienen que rebelar? Hermano, y él tiene 8 hijos, 9 hijos, no sé cuántos tiene. Y él me hizo pensar, pero qué estúpido soy. Estoy hablando como el mundo. Y sus hijos están sirviendo a Dios, sus hijos se han casado. Veo algún hijo en el mundo. ¿Por qué los hijos se rebelan? Hermano, gran culpa tienen los padres. ¿Cómo criamos nuestros hijos? Dios también, inclusive, recomendó a Abraham como un buen ejemplo de un padre. ¿Sabía usted? Génesis 18, 19 dice, porque yo sé, y esto espero que diga de usted, hermano varón, y que lo diga de mí también el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos. Pero hoy día tenemos muchos hombres con faldas en vez de con pantalones que no pueden mandar y no se atreven a mandar a sus hijos. Y Dios dijo de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé, dijo Dios, yo sé que va a mandar. Pero hoy día tenemos hombres, hoy día tenemos papás que tienen miedo a sus hijos, que no los mandan, que no les dicen nada, se puede ofender o se puede enojar el niñito y me puede hacer la vida imposible o puede hacer una pataleta. Hermano, no. ¿Quién está primero para ti? Dios te tuvo en confianza en dejarte niños y niñas a tu cuidado, a tu administración. Nosotros somos responsables de mandar en la vida de nuestros hijos. Los hijos no mandan, nosotros mandamos.
Lo que agradó a Dios de Abraham, hermano, fue el control y la dirección espiritual que tuvo sobre su casa y sus hijos. No fue que fue un padre chacotero, un padre bacán. No, fue súper simpático. Abraham nunca faltó nada en la mesa de Abraham. Nunca le faltó abrigo, nunca le faltó comida. Hermano, eso a Dios no le importa porque Él lo provee. Lo que a Él le importaba y lo que Él sabía y lo que Él confiaba es que iba a mandar a sus hijos. Yo una cosa confío, en que Germán va a mandar a sus hijos, va a dirigir a sus hijos, les va a llevar por el camino correcto. O sea, para recibir la aprobación de Dios, hermano, tuvo que obedecer a Dios en lo relacionado a su responsabilidad sobre sus hijos y sobre su esposa. Él va a mandar, yo sé que Él va a mandar. ¿Sabe qué? Hay casos en donde uno tiene que hablar con la esposa en vez de con el marido, para conseguir algo. Voy a hablar con la hermana mejor, porque con el hermano tiene menos peso que una pluma. Espero que no sea el caso en esa iglesia, hermano. Y a veces, hermano, este punto se ve cuando una persona, que es el hijo, lo que quiere lograr en su padre es aspiracional. ¿Y a qué me refiero con esto? Que un buen hijo, un hijo bíblico, ¿sabe lo que busca en el padre? Porque tú como hijo puedes obedecer de dos maneras. Sometiéndote a Él o buscando agradar a tu Padre. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, escuche bien, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis, ¿sabes qué? Yo me voy a esforzar en amar a mis enemigos. A este vecino, cualquiera da lo mismo, este vecino que me pone la música fuerte los días sábados a las 3 de la mañana, o los domingos a las 3 de la mañana. Me voy a obligar y lo voy a amar, le voy a hacer un regalo y lo voy a amar porque yo quiero ser un hijo para mi Padre. Quiero que Dios se sienta satisfecho conmigo. Quiero que Dios se sienta complacido, como lo dijo con el Señor Jesús. En Él tengo contentamiento. En este pasaje, hermanos, vemos que los hijos de Dios son los que aspiran a portarse y comportarse como es digno de su Padre. O sea, que agradan a su Padre por cómo Él conduce sus vidas. Yo quiero agradar a mi papá porque Él ha conducido mi vida en integridad y yo quiero agradarle, quiero caminar como es digno de ser su hijo. Pero tenemos hijos que obedecen a sus padres solos porque saben que si no les llega, porque saben que tienen que someterse si están fritos, o si no les quitan el computador, les quitan el videojuego o les quitan una salida o lo que sea, y se someten a sus padres, pero sin la aspiración de agradar a sus padres y comportarse como es digno de su padre. Y nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces actuamos así. Queremos agradar a nuestro Dios, pero solo porque queremos que Dios nos dé cosas. Y venimos a la iglesia y cantamos y servimos esperando que Dios me solucione mi problema. Entonces, hermano, la idea de padre es un concepto en que la persona hace a alguien su padre. Tú como joven o jovencita decides reconocer a tu padre como padre y decir, yo quiero agradar a mi padre. Porque quiero que Él se sienta complacido. Porque cómo Él conduce o ha conducido mi vida. Porque veo que Él ha sido un hombre sabio, que me ha llevado por un camino correcto, que me ha estructurado una vida, me ha librado de males. Entonces, alguien hace padre, no hablando de los padres biológicos en que Dios hace esa relación en una sumisión obviamente biológica, sino que estamos hablando de una sumisión voluntaria. Como dice Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre,
el que está en los cielos. Dios no acepta, hermano, ni permite que nosotros permitamos esta relación de hacer a otra persona Padre nuestro en la tierra. Y aquí tenemos que entender que nuestro padre biológico es nuestro padre, y tenemos que honrarlo, respetarlo y obedecerlo. Pero nosotros debemos siempre reconocer a un solo Padre, que es Dios. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto aplicado a los adultos, hermanos, ¿cuántas veces nosotros permitimos que adultos guíen, determinen y manejen nuestras vidas? Y en cierta manera engañamos a nuestro Padre, porque dejamos de obedecerle a Él por obedecer a un hombre. Dios no permite, hermano, que llamemos a nadie Padre. No, Él es mi Padre. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una vez yo cuando estaba en la universidad, me acuerdo, fue el presidente... No, yo fui a una conferencia de Vittorio Corvo, que era presidente del Banco Central. Un gallo seco. Y fue a una conferencia y lo fui a escuchar, hermano. Y yo decía, oh, qué ganas de poder tenerlo a él como padre. ¿Cierto? Porque uno cuando es joven, hermano, es muy influenciable. Y me acuerdo que lo fui a escuchar, traté de acercarme a él, pero que está lleno de gente. Y después que terminó la conferencia, hermano, conferencia que no caché una. Porque yo me acuerdo que estaba en los primeros años de ingeniería comercial y no caché una. Pero sí, yo lo admiraba. Y yo decía, oh, qué ganas de poder ser su discípulo, de aprender de él. Hermano, ¿cuántas veces nosotros admiramos a hombres antes que a Dios? Queremos ser como hombres y tenemos como molde a hombres antes que a Dios. Tenemos pequeños dioses en nuestro corazón. Por eso dice Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre. Hay buenos ejemplos, sí, hay personas inteligentes, sí, puedo aprender de aquel o de este otro, sí, pero hay un solo Padre, y uno debe ser mi Padre, a quien yo te quiera agradar y quiera vivir como es digno, porque Él ha conducido y ha mandado en mi vida, y hoy día tengo una vida piadosa gracias a Él. Y como yo les decía el día domingo, hermano, yo no estaría aquí si no fuera por la crianza de mis padres. No estaría aquí, hermano. Y esto, hermano, debe llevarnos a entender que los padres mandamos en la vida de los hijos, no los hijos en la vida de los padres. Y los hijos deben buscar agradar a sus padres y andar como es digno y hacerles felices por cómo ellos han mandado en su vida. Porque, dígame una cosa, ¿cómo Dios ha mandado en su vida? ¿Mal o bien? Haga un balance desde cuando llegó a Cristo y cómo está ahora. ¿Ha sido bueno o ha sido malo? ¿Dios lo ha bendecido o lo ha empeorado? ¿Espiritualmente está más gozoso? ¿Tiene propósito en su vida o no? Yo le quiero servir, hermano, y quiero agradarle a Él solo porque Él ha mandado en mi vida y hoy día soy la persona que soy gracias a Él. Y tengo lo que tengo gracias a Él y gracias, Señor. Y no te quiero fallar y quiero agradarte. ¿Se da cuenta, hermano, que un padre, hablando de nosotros como padres de nuestros hijos, que mande bíblicamente la vida del hijo, va a provocar un deseo de agradarnos a nosotros? Todo hijo naturalmente, hermano, quiere agradar a su padre, todo hijo. Pero llega un momento en donde los padres desilusionan a sus hijos porque son, padres bíblicos. Por eso es que nosotros debemos entender que un padre manda bíblicamente en la vida de sus hijos. Y con esto entramos a otro punto, que es que los padres corrigen lo incorrecto, indebido o moralmente débil en sus hijos. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Amén.